¿Y tú qué, pinche vieja? ¿Acaso saliste del heroico colegio militar o qué chingados? Deberías estar en tu casa, haciendo tortillas, no metiendo tus narices donde no te llaman. La mano áspera del teniente coronel Montoya se cerró con violencia en la nuca de Elena. Su rostro, congestionado por la rabia y el alcohol mal disimulado, estaba a escasos centímetros del de ella. El aliento fétido, una mezcla agria de tequila y desprecio, le golpeó la cara. Te estoy preguntando de qué generación eres, pendeja, escupió, la saliva salpicando las mejillas de Elena. Alrededor, los jóvenes soldados observaban la escena, paralizados por el terror, mientras una mujer de unos 50 años era humillada en el polvo helado de la sierra de Chihuahua. Una lágrima solitaria y furiosa se asomó al borde de sus ojos, pero la contuvo con una fuerza de voluntad forjada en décadas de batallas silenciosas. Lo siento, mi teniente coronel, susurró, obligándose a bajar la cabeza con una voz temblorosa que no le pertenecía. Lo que Montoya y sus esbirros no sabían, lo que no podían siquiera imaginar, era a quien estaban humillando. Ignoraban por completo que acababan de ponerle las manos encima a la persona más peligrosa y tenaz de todo el ejército mexicano. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué soportaba semejante ultraje y la tormenta que estaba a punto de desatar? Es una historia que comienza en la furia, pero culmina en una catarsis de justicia y una profunda lección de honor. Eran las 4 de la madrugada. El cuartel general de la Quinta Zona Militar en Chihuahua estaba sumergido en un silencio denso, sepulcral, solo roto por el aullido del viento gélido que azotaba las ventanas de los edificios de hormigón. El invierno en la sierra era un enemigo implacable. En la austera oficina del comandante, el vaho blanco escapaba de los labios de la general de división Elena Vargas cada vez que respiraba. Estaba sola, sentada frente a su escritorio de metal, un vestigio de épocas pasadas. En sus manos, que temblaban ligeramente no por el frío sino por la ira, sostenía una carta anónima, escrita con una caligrafía torpe y desesperada sobre un papel amarillento. El papel desprendía un olor a humedad y a tiempo, como si hubiera estado guardado durante años en un rincón olvidado. Por los trazos irregulares, parecía la obra de un anciano, alguien con las manos deformadas por la artritis que había luchado contra el dolor para escribir cada palabra. El contenido de esa carta era una daga de hielo que se le clavaba directamente en el corazón. Describía, con un detalle brutal y nauseabundo, las atrocidades del teniente coronel Ricardo Montoya, comandante de un batallón de infantería desplegado en lo profundo de la sierra. El texto era un catálogo de horrores, testimonios de soldados tratados como perros, sometidos a castigos físicos sádicos y a una humillación constante. Pero lo que revolvía el estómago de Elena con mayor violencia era la acusación de que Montoya desviaba sistemáticamente el presupuesto destinado al rancho de la tropa, el dinero para la comida de sus propios hombres, para financiar lujosas comidas, cacerías y fines de semana de golf para sus superiores, generales de alto rango que formaban parte de su red de protección. La carta era meticulosa, incluía fechas, nombres de restaurantes exclusivos en Monterrey, los campos de golf, e incluso los nombres de los generales que habían sido agasajados con el hambre de sus soldados. Mi generala. El coronel Javier Ríos, su jefe del Estado Mayor y responsable de la inspección, estaba de pie frente al escritorio, con los puños apretados a los costados y una expresión de impotencia en el rostro. Su voz, normalmente firme, sonó rota, casi un susurro. Algo sabía de esto. La mirada de su coronel no dejaba lugar a dudas, estaba al tanto, aunque fuera parcialmente, de la situación. ¿Y qué hiciste al respecto hasta ahora, Javier? La voz de Elena era tan fría como el viento que golpeaba los cristales. No apartó la vista de la carta mientras lanzaba la pregunta, afilada como un cuchillo. Lo siento, mi generala, balbuceó Ríos, su rostro palideciendo bajo la luz amarillenta de la lámpara. La verdad es que yo también tenía ciertos informes, rumores. Dejó la frase suspendida en el aire. Así que lo sabías, concluyó Elena, dejando caer la carta sobre el escritorio. El sonido del papel al chocar con la madera resonó en la habitación silenciosa con la fuerza de un disparo. El problema, mi generala, son las personas que aparecen en esa lista. La voz de Ríos se apagó de nuevo. Él también lo sabía. Conocía perfectamente los nombres de los generales mencionados en la carta.
Eran figuras intocables, hombres que ocupaban puestos clave en la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México, el corazón del poder militar. En ese instante, un recuerdo de 20 años atrás la asaltó con la violencia de una bayoneta. Se vio a sí misma, joven y recién ascendida a capitana, de pie, sola, en medio del patio de armas del colegio militar, bajo una lluvia torrencial, mientras sus compañeros, todos hombres, todos egresados de familias con linaje militar, la observaban desde la seguridad de los pórticos. La habían excluido de una ceremonia informal por la única razón de ser mujer y no pertenecer a su cerrado círculo. «Pinche vieja arribista», había murmurado uno de ellos, una frase que se le había grabado a fuego en la memoria. Recordó sus rostros, las sonrisas de suficiencia, la condescendencia. Recordó las noches de soledad y frustración, estudiando el doble, trabajando el triple, solo para ser considerada la mitad de buena que ellos. Elena recogió la carta de nuevo y se levantó lentamente. Caminó hacia la ventana. Afuera, el paisaje nevado de la sierra brillaba con una blancura fantasmal bajo la luna. En ese momento, su mirada se endureció hasta volverse dos esquirlas de obsidiana. «Estos cabrones los que usan su generación y su poder para aplastar a los más débiles», murmuró para sí misma. Fue un susurro, pero Javier Ríos sintió el filo mortal en sus palabras. Comprendió que esta vez, la general Vargas no iba a dejarlo pasar. Esta vez, iba a ir hasta las últimas consecuencias. Elena guardó la carta con cuidado en un cajón de su escritorio y esbozó una media sonrisa, una mueca helada que no llegó a sus ojos. «Esta vez, vamos hasta el final. Mi generala, le suplico que sigamos el procedimiento formal de inspección», dijo Ríos, con una urgencia desesperada en la voz. El miedo era palpable en su rostro. «Debemos informar a la Sedena, solicitar que se forme una comisión investigadora conjunta. Es la forma correcta y segura de proceder. Si se enfrenta a ellos directamente, su propio puesto estará en peligro. Se la van a comer viva». Elena se giró desde la ventana y le dedicó una sonrisa tranquila, casi enigmática. «Javier, a estas alturas de mi vida, confío más en la mirada de un soldado que en 1000 informes oficiales. Pero no te preocupes», añadió, su voz adquiriendo un tono de acero. «Seré cuidadosa. Muy cuidadosa». Javier Ríos supo que no había nada más que decir. La decisión estaba tomada. A las 3 de la tarde de ese mismo día, Elena Vargas era una persona completamente diferente. Se había despojado de su uniforme y de las 2 estrellas de plata que adornaban sus hombros. Ahora vestía un conjunto de ropa de senderismo de colores oscuros y una gruesa chamarra acolchada. Llevaba el cabello recogido en una sencilla cola de caballo y su rostro, sin una gota de maquillaje, era el de una mujer cualquiera, una de tantas madres que habitan los pueblos de la sierra. Una vieja camioneta tipo van, de esas que sirven como transporte colectivo, se detuvo con un chirrido de frenos cerca de la entrada del cuartel del batallón de Montoya. Elena bajó, cargando una pequeña mochila. El viento de la montaña soplaba con una ferocidad que calaba hasta los huesos. En la garita de la entrada, 2 soldados montaban guardia. Se les veía miserablemente jóvenes, ateridos de frío, soplando sus manos para darse algo de calor. Uno de ellos, con la nariz roja y los ojos llorosos, no paraba de dar pequeños saltos para combatir el entumecimiento. «Disculpen, jóvenes», dijo Elena, acercándose con cautela y adoptando deliberadamente una voz y un acento provincianos, casi simplones. «Buenas tardes, señora». «¿A dónde se dirige?», preguntó uno de los soldados, un cabo de apellido Ortiz. En su mirada se mezclaba una desconfianza protocolaria con una pizca de compasión por aquella mujer que parecía perdida. «Ay, es que vengo a buscar a mi hijo», respondió Elena, mirando a su alrededor con una expresión de genuina confusión. Su actuación era impecable, parecía una madre angustiada de verdad. «Pero creo que me perdí». «¿Su hijo está aquí en el batallón?», preguntó el otro soldado, un muchacho llamado Reyes. Pero justo en ese momento, una voz metálica y cortante estalló desde el intercomunicador de la garita. «Órale, par de pendejos. ¿Qué tanto pinche chisme? Pónganse a trabajar».
Los rostros de ambos soldados se transformaron al instante. Una máscara de miedo reemplazó cualquier otra expresión. El soldado Reyes se encogió de hombros instintivamente, mientras que el cabo Ortiz apretó los labios con fuerza. Discúlpenos, señora. Será mejor que se vaya, por favor, susurró Reyes con voz temblorosa. Váyase rápido. En sus ojos, Elena vio un terror puro y profundo. El corazón de la generala dio un vuelco. Todo encajaba. La reacción de pánico de los soldados, los insultos brutales a través del intercomunicador, el cambio radical en la atmósfera, cada detalle era una confirmación contundente de las acusaciones de la carta anónima. Claro, gracias, con permiso, dijo Elena, inclinando la cabeza y dándose la vuelta. Sin embargo, tras alejarse unos pasos, se giró para mirar una última vez hacia la garita. Los dos soldados seguían en posición de firmes, rígidos como estatuas, mientras del intercomunicador salía otra andanada de gritos ininteligibles. Esto no es solo abuso de autoridad, pensó Elena. La alarma en su interior sonaba con estridencia. Tenía la certeza absoluta de que el aire en todo ese cuartel estaba podrido hasta la médula. Su expresión se oscureció, endureciéndose como el granito de las montañas que la rodeaban. Una nube de polvo anunció la llegada de una camioneta militar que se acercaba a toda velocidad. Frenó en seco, levantando una polvareda, y de ella descendió un hombre alto y corpulento, vestido con el uniforme de campaña. Era el teniente coronel Ricardo Montoya. Su pecho estaba adornado con una colección de insignias y condecoraciones que brillaban bajo el sol de la tarde. En el dedo anular de su mano izquierda, un ostentoso anillo del heroico colegio militar destellaba con arrogancia. Medía más de 1,80 m, tenía una mandíbula cuadrada y una mirada fría y depredadora que imponía una autoridad instantánea y brutal. «¿Ahora qué chingados pasa con este par de inútiles?», gritó mientras se acercaba a grandes zancadas hacia la garita. El soldado Reyes, temblando visiblemente, intentó hacer el saludo militar, pero su mano no dejaba de temblar. «Mi teniente coronel», una civil estaba preguntando por una dirección, logró articular el cabo Ortiz. La expresión de Montoya se crispó en una mueca de furia. ¿Una civil? ¿Y qué con eso? Me vale madre si es una puta civil. A ver, pendejo. De repente, sin previo aviso, Montoya le lanzó una patada brutal en el pecho al soldado Reyes con su bota militar. El joven se tambaleó hacia atrás y cayó pesadamente al suelo. ¡Ay!, exclamó Elena instintivamente, corriendo hacia el soldado caído para ayudarlo a levantarse. ¿Está bien, señora? Váyase, por favor, váyase de aquí, susurró el soldado, con la voz quebrada por el dolor y el miedo. Pero ya era demasiado tarde. La mirada de Montoya se había clavado en ella. Sus ojos ardían con una furia animal. «Oye tú, maldita vieja. ¿Qué crees que estás haciendo?», rugió, acercándose a ella con pasos largos y amenazadores. El corazón de Elena empezó a latir con fuerza, un tambor de guerra en su pecho. «El soldado está herido», dijo ella, manteniendo la compostura. «¿Herido? ¿A esto le llamas estar herido?», se burló Montoya. Y en un movimiento rápido y violento, le agarró la nuca con una fuerza aplastante. «¡Ah!», gritó Elena, más por sorpresa que por dolor. Las venas de la mano de Montoya se hincharon por la presión. Acercó su rostro al de ella, invadiéndola con su aliento a alcohol y tabaco. «¿Y tú qué, pinche vieja? ¿Acaso saliste del heroico colegio militar o qué chingados? ¿De qué generación eres, eh? Deberías estar en tu casa, haciendo tortillas, no metiendo tus narices donde no te llaman», gritó, su voz subiendo de volumen con cada palabra, salpicándola con su saliva. «Suélteme», forcejeó Elena, pero el agarre de Montoya era de acero. Apretó aún más, cortándole la respiración. En ese instante, el recuerdo de 20 años atrás volvió a apuñalarla. Los rostros de aquellos capitanes burlándose de ella, y ahora este hombre, este animal que la aplastaba con su fuerza bruta, todo se fundió en una sola y misma humillación. Una lava de furia hirviente subió desde lo más profundo de su ser. Apretó y aflojó los puños,
luchando contra el impulso primordial de estrellar su nudillo contra la mandíbula de aquel miserable. Pero entonces, de reojo, vio algo que la detuvo en seco. La mirada de los dos soldados. Reyes y Ortiz la observaban con los ojos desorbitados, una mezcla de terror y una extraña, diminuta chispa de esperanza. Si reacciono por impulso ahora, pensó, apretando los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. Si lo golpeaba, si revelaba quién era en ese momento, no habría nadie para proteger a esos muchachos. La situación se saldría de control y ellos serían los que pagarían las consecuencias. Soportó el dolor y la humillación, su cuerpo temblando de rabia contenida. Cuando Montoya finalmente la soltó, empujándola, la marca roja de sus dedos quedó grabada en su piel como un estigma. A lo lejos, comenzó a escucharse el sonido de motores acercándose. El ulular de las sirenas de la policía militar se mezcló con el grave rugido de los vehículos de la inspección de la zona militar. Y sobre todo ello, rasgando el aire de la sierra, el inconfundible batir de las hélices del helicóptero del comandante. Montoya, sin embargo, parecía ajeno a todo. Se acercó de nuevo a Elena, aún más agresivo. «Pinche vieja. ¿Tú no sabes quién soy yo? Soy de la generación 88 del Colegio Militar. El heroico Colegio Militar». Su voz era un alarde de prepotencia. Pero Elena permaneció en silencio. Con una calma que contrastaba brutalmente con la violencia de la escena, se quitó la mano de encima. «Le dije que me soltara», dijo con una voz baja y gélida que no admitía réplica. Y entonces, lentamente, comenzó a bajar el cierre de su chamarra de senderismo. Debajo de la ropa oscura, apareció el verde olivo de una camisola de gala. En su pecho, brillando bajo el sol, una insignia resplandecía. La insignia de general de división. 2 estrellas de plata. El rostro de Ricardo Montoya se drenó de todo color. Se quedó blanco, lívido. Su boca se abrió en una expresión de estupor absoluto, como un pez fuera del agua. Y justo en ese instante, el coronel Javier Ríos llegó corriendo, sin aliento. Se cuadró frente a Elena y ejecutó un saludo impecable, resonante. «Atención. Presentar armas a la comandante de la 5ª Zona Militar», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. El aire alrededor de la garita pareció congelarse. A Ricardo Montoya le flaquearon las piernas. Se derrumbó en el suelo, cayendo de rodillas como un muñeco de trapo. Su rostro era una máscara de pánico y incredulidad. «Mi generala», balbuceó, su voz apenas un hilo tembloroso. Los soldados Reyes y Ortiz seguían paralizados, como si se hubieran convertido en estatuas de sal. «Perdóneme, mi generala. No sabía. No sabía que era usted», sollozó Montoya, arrastrándose a sus pies. Pero incluso en su desesperación, las palabras que salieron de su boca fueron un reflejo de su podrida mentalidad. «Yo también soy del Colegio Militar. De la generación 88. Por el honor del colegio». El rostro de Elena se endureció como una máscara de piedra. La náusea la invadió. Incluso en este momento, arrastrándose por el suelo, seguía apelando a la hermandad de la academia, al sistema que lo había creado y protegido. 30 minutos después, en la sala de interrogatorios de la base, Elena y Montoya estaban sentados uno frente al otro, separados por una mesa de metal. El rostro de Montoya estaba completamente descompuesto, surcado por las lágrimas y el moco. «Mi generala, yo no tenía otra opción», gimoteaba. «Los generales del Círculo Dorado, ellos me protegían. Sin su apoyo, mi carrera estaba acabada. Nunca ascendería». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Si no les cumples, te desechan, te aplastan. No tuve elección, mi generala». Había un atisbo de verdad en su miedo, una genuina desesperación en su voz. Por un fugaz instante, el corazón de Elena vaciló. Pensó que, quizás, él también era una víctima de ese sistema corrupto. Pero entonces, los recuerdos la golpearon de nuevo, el rostro amoratado del soldado Reyes, el terror en los ojos de los jóvenes en la garita, y la sensación de su mano brutal apretando su cuello.
Elena cerró los ojos por un segundo. Y cuando los abrió, su mirada había cambiado por completo. Era una mirada de juicio final. Teniente Coronel Montoya, dijo, su voz fría como el acero de un bisturí. Usted será castigado conforme a la ley. Montoya se vino abajo de nuevo, sollozando sin control. Pero la decisión de Elena era irrevocable. En sus ojos ya no había ni una sombra de duda. El cuaderno que Montoya entregó era un testamento escalofriante de su corrupción. 10 páginas de una libreta, repletas de números, nombres y fechas. Las cifras del dinero malversado del rancho de la tropa, los lugares donde se habían celebrado las reuniones de soborno y, lo más impactante de todo, el nombre de la organización, el Círculo Dorado. La lista de miembros era un quién es quién del alto mando, el general de brigada Fernando Peña, comandante de logística, el general de división retirado Arturo Morales, incluso un diputado federal, Santiago Herrera. El cuaderno detallaba el papel de cada uno y los regalos que habían recibido, todo meticulosamente registrado. Javier Ríos palideció al ver la lista. Sus manos temblaban ligeramente. Mi generala, entre estas personas, comenzó a decir, pero su voz se quebró. Una ola de recuerdos lo invadió. 15 años atrás, en un puesto de avanzada en la frontera sur, luchando contra el narcotráfico. Peña y Morales eran entonces mayor y teniente coronel. Recordaba una noche de emboscada, bajo una tormenta torrencial, compartiendo una trinchera improvisada mientras las balas silbaban sobre sus cabezas. Eran camaradas, hombres que se habían cubierto las espaldas mutuamente. En ese entonces eran buenos soldados, hombres de honor, murmuró para sí mismo. No podía creer que aquellos hombres con los que había compartido el riesgo de morir fueran ahora la cúspide de la podredumbre. Elena también sintió una punzada de dolor, especialmente al ver el nombre de Arturo Morales. 10 años atrás, cuando su propio ascenso pendía de un hilo, cuando las fuerzas más reaccionarias del ejército intentaban bloquear su carrera por ser mujer, fue Morales quien, desde las sombras, movió los hilos para asegurar que su expediente fuera juzgado con justicia. No sabía exactamente cómo lo había hecho, pero gracias a él, había superado ese obstáculo. Le debo mi carrera a ese hombre, pensó. Aunque siempre había luchado por no depender de nadie, la amarga verdad era que ella también había sobrevivido gracias al favor de alguien. Esta revelación hacía la situación actual infinitamente más compleja. Fue entonces cuando recibió una visita inesperada. Una pareja de unos 50 y tantos años, llegados del Hospital Militar de Especialidades de la Ciudad de México. Sus rostros estaban demacrados, los ojos hundidos y enrojecidos, una clara señal de que no habían dormido en días. Eran los padres del soldado Carlos Solís, quien había sido gravemente herido durante una prueba de campo con nuevos chalecos antibalas. La bala había atravesado el chaleco como si fuera de cartón. «¿Usted es la general comandante?», preguntó el padre con voz queda. Sus manos, ásperas y llenas de callos, revelaban una vida de trabajo en el campo. «Sí, señor». «Soy yo», respondió Elena, inclinando la cabeza en señal de respeto. En ese preciso instante, la madre del soldado se abalanzó sobre ella, agarrando con desesperación las solapas de su uniforme. Y comenzó a llorar, un llanto desgarrador que parecía salirle de las entrañas. «¿Por qué le pusieron a mi hijo un chaleco de papel?». «¿Por qué?», gritaba, su voz resonando en el pasillo del cuartel. Las miradas de todos se clavaron en ellas, pero a la mujer no le importaba. El doctor dijo que la bala lo atravesó por completo. Que el chaleco no sirvió para nada. La voz de la madre se rompió en un sollozo. Apretó aún más el uniforme de Elena. «Tiene 22 años. Solo 22. Me prometió que al volver me ayudaría con la siembra». Elena no intentó soltarse. Se quedó inmóvil, sintiendo las lágrimas de aquella madre empapar su hombro. Y en ese momento, todo se volvió meridianamente claro. La deuda con Morales, el conflicto de Ríos, la compleja red de intereses del Círculo Dorado, todo se desvaneció, convirtiéndose en excusas insignificantes frente al dolor puro de esa madre. Elena comprendió algo fundamental: su conciencia había tomado una decisión hacía mucho tiempo. Eran el orgullo,
La lealtad mal entendida y las complicaciones personales las que habían estado posponiendo lo inevitable. Lo siento mucho, señora, susurró Elena. La madre levantó la vista. Asumiré toda la responsabilidad. Se lo juro. Haré que los responsables paguen. La mirada de Elena era de una determinación absoluta. Ya no había vacilación en ella. La suite presidencial de un lujoso hotel en Polanco, en la Ciudad de México. Bajo los deslumbrantes candelabros de cristal, una mesa redonda estaba servida con botellas de tequila extra añejo que costaban miles de pesos cada una. Era una reunión demasiado opulenta para ser un simple encuentro informal del Círculo Dorado. Alrededor de la mesa, se sentaban varios generales, algunos en activo y otros retirados, las estrellas de sus uniformes y el peso de sus nombres creando una atmósfera de poder casi tangible. El general Peña, el de logística, mantenía su aire imponente. El diputado Herrera, enfundado en un traje italiano carísimo, sonreía con la confianza de quien se sabe intocable. Y en el centro, presidiendo la reunión, estaba el general Arturo Morales. Una sonrisa afable y paternal adornaba su rostro. Cuando Elena Vargas entró, todas las miradas se volvieron hacia ella. Elena, querida. Qué gusto verte, dijo Morales, levantándose para saludarla con un cálido abrazo. Su voz sonaba genuinamente feliz de verla. Mi general, respondió Elena, inclinando la cabeza. Su rostro estaba sereno, pero por dentro era un torbellino de emociones. Siéntate, por favor. Hoy estamos entre amigos, dijo Morales, acercándole una silla. Primero, un brindis, propuso el general Peña, levantando su copa. El líquido marino brilló bajo las luces. Por nuestra nueva aliada, la general Vargas. Todos levantaron sus copas. Elena, sin otra opción, levantó la suya, pero apenas humedeció sus labios. Generala, gracias a ti nos hemos librado de un problema muy molesto, dijo el diputado Herrera con una sonrisa de satisfacción. En sus ojos brillaba una codicia mal disimulada. Ese imbécil de Montoya por fin cerró la boca. Te agradecemos que hayas manejado la situación con tanta discreción. Peña asintió, confirmando las palabras. Estaban convencidos de que Elena se había unido a su bando. Arturo Morales hizo girar el tequila en su copa antes de hablar. Su expresión se tornó más seria. Elena, ¿recuerdas la primera vez que nos vimos? Fue hace casi 15 años. Estabas pasando por un momento muy difícil. Te estaban haciendo la vida imposible solo por ser mujer, pero nunca te doblegaste. La memoria de aquellos días estaba vívida en la voz de Morales. ¿Sabes por qué te ayudé en ese entonces? Elena negó con la cabeza. Porque vi tu talento. Tu potencial. Y lo sigo viendo ahora. Se inclinó hacia adelante, y sus ojos brillaron con una intensidad nueva. Es hora de dejar de mirar los árboles y empezar a ver el bosque completo, Elena. No puedes enredarte en incidentes aislados. Tienes que pensar en el panorama general. Las miradas de los demás hombres se concentraron en ella, una mezcla de envidia, cálculo y expectación. Tu ascenso a general de división ya es un hecho, continuó Morales, haciendo una pausa dramática. Y el puesto de secretaria de la Defensa Nacional es perfectamente alcanzable. Claro, concluyó con una sonrisa significativa, siempre y cuando avancemos juntos. El aire en la suite se volvió denso, pesado. Todos contuvieron la respiración, esperando la respuesta de Elena. Ella guardó silencio por un momento, sosteniendo su copa, perdida en sus pensamientos. Y entonces, la imagen de la mano de la madre del soldado Solís, aferrada a su uniforme, le vino a la mente. Sintió de nuevo el tacto de esa piel áspera, escuchó su grito de dolor. Lentamente, dejó la copa sobre la mesa. Un momento, por favor, dijo en voz baja mientras metía la mano en su bolso. Todas las miradas siguieron su movimiento. De su bolso sacó una pequeña grabadora digital. Con sumo cuidado, la colocó en el centro de la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó Morales, frunciendo el ceño.
Los demás la miraban con una mezcla de confusión y alarma. Y en ese preciso instante, las puertas de la suite se abrieron de golpe y un grupo de personas irrumpió en la habitación. A la cabeza iba el fiscal general militar, seguido por un equipo de la Policía Ministerial Militar y un enjambre de reporteros con cámaras. «¿Pero qué demonios?», gritó Peña, poniéndose de pie de un salto. Pero era tarde. Los flashes de las cámaras estallaron como relámpagos, convirtiendo la escena en un caos. Y en medio de la confusión, la pequeña grabadora comenzó a reproducir un sonido. «Tienes que pensar en el panorama general, Elena. No puedes enredarte en incidentes aislados». Era la voz de Morales. La conversación que acababan de tener se estaba reproduciendo para todos. El puesto de secretaria de la Defensa Nacional es perfectamente alcanzable. Claro, siempre y cuando avancemos juntos. Un silencio de muerte cayó sobre la habitación, roto solo por el sonido de la grabación y el incesante chasquido de las cámaras. El intento de soborno del Círculo Dorado quedaba expuesto en toda su crudeza. El rostro de Arturo Morales se desfiguró por la rabia. Su sonrisa paternal había desaparecido, reemplazada por una máscara de odio. «Maldita traidora», siseó. Los ojos de Peña reflejaban pánico y furia. El diputado Herrera sacó su teléfono, intentando hacer una llamada desesperada, pero todo estaba perdido. Aquellos hombres, que habían construido su poder sobre la confianza ciega y la corrupción compartida, ahora se miraban entre sí con sospecha y recelo. «Arréstenlos a todos», ordenó el fiscal militar. Los agentes se movieron con rapidez. Elena Vargas observó la escena en silencio. En su mirada ya no había ni rastro de duda. Solo la fría y serena satisfacción de la justicia. Una semana después del escándalo, los restos del Círculo Dorado lanzaron su contraataque. Fue una campaña de desprestigio mediático, con el diputado Herrera a la cabeza. La general Vargas es una fanática con un sentido de la justicia equivocado y un afán de protagonismo, declaró en un programa de debate televisivo, mirando directamente a la cámara con la seguridad ensayada de un político profesional. Está intentando culpar a otros de sus propios fracasos en la adquisición de nuevo equipo. ¿Acaso no es responsabilidad del comandante en el terreno prevenir accidentes? Sus palabras sembraron la duda en una parte de la opinión pública. En las redes sociales, comenzaron a aparecer comentarios que atacaban a Elena. Pero la marea cambió drásticamente 3 días después. El dueño de la empresa de material de defensa que fabricó los chalecos defectuosos convocó a una rueda de prensa de emergencia. «Yo personalmente ordené que se sustituyeran los materiales del chaleco por otros de inferior calidad», confesó, con la cabeza gacha y la voz temblorosa. «El Círculo Dorado me presionó para bajar los costos de producción a cambio de contratos futuros, y yo cedí. Cometí un acto ilegal». Poco después, se filtró a la prensa la transcripción completa de la grabación de la suite del hotel, revelando el soborno y las amenazas en detalle. El golpe de gracia fue un video, grabado en secreto con un teléfono móvil por un exsoldado del batallón de Montoya, que mostraba al teniente coronel golpeando salvajemente a sus hombres durante una marcha forzada. Los padres de los soldados maltratados comenzaron a dar sus testimonios. En Internet, los comentarios de exconscriptos se multiplicaron como un incendio forestal. La sociedad mexicana ya no estaba dispuesta a creer las excusas basadas en el elitismo de una academia militar o en el rango. La verdad había salido a la luz. Un mes más tarde, en el Tribunal Superior de Justicia Militar, el ambiente era solemne. La sala estaba abarrotada de familiares de soldados y miembros de organizaciones de derechos humanos. En el banquillo de los acusados, sentados en fila, estaban Arturo Morales, Fernando Peña, el empresario y Ricardo Montoya. La imagen de aquellos hombres, antes en la cúspide del poder, era ahora la de la derrota. Elena Vargas subió al estrado de los testigos. Su expresión era serena, pero su voz, firme. «Testigo», preguntó el juez presidente, «la defensa alega que las acciones de los acusados eran necesarias para mantener la disciplina militar. ¿Qué opina usted al respecto?». Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Elena respiró hondo y habló. Una institución que vive con la carne podrida en su interior, al final, muere por completo.
Su voz resonó en el tribunal. Se escucharon murmullos de aprobación entre el público. La verdadera disciplina consiste en proteger al débil, no en privatizar el poder para beneficio propio. Las reacciones en el banquillo fueron diversas. Montoya mantenía la cabeza gacha, y gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas. Parecía que por fin comprendía el inmenso daño que su cobardía y su ego habían causado. Finalmente, el juez comenzó a leer la sentencia. El tribunal sentencia a los acusados Arturo Morales y Santiago Herrera a 25 años de prisión y a la confiscación de todos sus bienes. Un grito ahogado de júbilo se escuchó en la sala. A los acusados Fernando Peña y el empresario a 15 años de prisión y la baja deshonrosa del ejército. Y al acusado Ricardo Montoya, a 10 años de prisión y la expulsión del ejército sin posibilidad de readmisión. Cuando el mazo del juez golpeó la madera, los padres de los soldados en la sala estallaron en aplausos y lágrimas de alivio. La emoción contenida durante meses se desbordó. Elena observó la escena en silencio, una sensación de paz y liberación recorriendo su cuerpo. Una vez que el polvo del escándalo se asentó, recibió una llamada de la residencia oficial de Los Pinos. El presidente de la República la recibió en persona y, con un tono sincero, le ofreció el cargo de secretaria de la Defensa Nacional. Generala, esta es su oportunidad para reformar las Fuerzas Armadas desde la raíz, le dijo. Sus asesores asintieron con entusiasmo. Pero Elena, con toda la calma del mundo, declinó la oferta. Señor presidente, con todo respeto, yo soy un bisturí ensangrentado, dijo con voz serena. Un instrumento que fue usado para extirpar un tumor. Si ese bisturí se convierte en la batuta del director, la orquesta solo sentirá miedo. Es tiempo de que una nueva generación, limpia y sin el olor de esta batalla, tome el mando. El presidente, aunque sorprendido, comprendió y respetó su decisión. Meses después, en un sendero de montaña en el estado de Durango, una mujer de mediana edad vestida con ropa de senderismo llegaba a la cima, respirando con dificultad. Era Elena. Abajo, en el camino, un grupo de soldados jóvenes, de permiso, caminaban riendo. Llevaban uniformes nuevos y sobre sus hombros, relucían los chalecos y el equipo de última generación, seguros y funcionales. Oye, dicen que la comandante que teníamos antes era una leyenda, le decía un soldado a otro. Una tipa dura, pero justa. Cambió todo por aquí. En sus bromas había un tono de orgullo, de genuino respeto. Ya no había miedo. Uno de los soldados se acercó a Elena. Disculpe, señora, ¿no tendrá un poco de agua que nos comparta? Claro que sí, muchachos, respondió ella, sacando una botella de agua y unos trozos de jícama de su mochila, y le sonrió con una calidez genuina. Su cara se me hace conocida, murmuró el soldado, pero rápidamente se unió a sus amigos, olvidando el asunto. Mientras descendía por el sendero, Elena reflexionó. Finalmente, comprendía que lo que siempre había querido proteger no era el uniforme ni la institución, sino a las personas que lo portaban. El orgullo y la tranquilidad en los ojos de esos jóvenes soldados, la paz de los padres que ahora podían enviar a sus hijos al servicio militar con confianza, esa era su verdadera victoria. La verdadera estrella no se lleva en el hombro, se dijo a sí misma, sino en el corazón de la gente. Sobre sus hombros ya no había ninguna insignia de plata. Pero desde ese día, en los ojos de incontables soldados, brillaban pequeñas estrellas de esperanza y respeto. Esas eran, y siempre serían, las verdaderas insignias de la general Elena Vargas. Mientras su figura se alejaba, recortaba